Buenos días, estamos aquí con Ricardo Iriz. Buenos días, Ricardo. Hola, buenos días, Francesc. Un placer estar aquí contigo. Igualmente. En este caso vamos a abordar un tema un poco distinto del habitual de la felicidad, aunque todo está relacionado en el mundo, ¿no? Es el tema, Ricardo, del no tener miedo de la creatividad, de la expansión, de la continua reinvención de uno mismo, ¿no? Lo cual, al fin y al cabo, es un pilar fundamental de nuestra motivación en la existencia y de nuestro construirnos. Me llama mucho la atención el hecho de que sencillamente te hayas atrevido a coger, tú dices, de 50 o más sistemas diferentes y hacer tu propia síntesis de ello, ¿no? Y además de hacer esta propia síntesis, no quedártela para ti, sino ofrecerla al mundo, aplicarla y ayudar a muchas personas con ello, como me consta que estás ayudando a muchas personas. Quiero hacer una reflexión inicial en el sentido de... bueno, esto después lo explicarás tú porque es una pregunta para ti de cómo llegaste a esta conclusión de que querías hacer esto, de fusionar, en lugar de quedarte con uno que te hubiese funcionado mejor, pero no, creas tú el tuyo, ¿no? Entonces la pregunta está hecha, pero entre medio de que yo te la hago y de que me la respondes, hago una pequeña reflexión entre medio, como bien de costumbre en esta sección, para indicar un poco como una especie de resistencia tradicional a las fusiones o a las mezclas o sí, hacer confluir distintos ámbitos. Esto lo vemos muy claro en espiritualidad. Por ejemplo, yo mismo lo he vivido. Es decir, empecé a hacer algún acercamiento a distintas disciplinas espirituales de hace años y tal. Y de algún modo, pues el mensaje que recibes, ¿no? Es, bueno, pues si estás en una línea espiritual, pues mejor no te salgas y profundiza en ella y sé fiel ahí y no te apartes mucho porque si no te vas a confundir más que otra cosa. A lo cual, francamente, bueno, yo le he visto el sentido a esto, ¿no? Pero cuando vamos, igualmente, pues hay personas, y sobre todo hoy día, pues que aprenden de mucho y hacen su propio camino aprendiendo de muchas cosas, lo cual, pues, también es, creo, muy respetable. Cada uno hace su camino como lo siente. En ámbitos que ya no son tan específicamente de tradiciones espirituales, parecía que había unos ámbitos también un poco bien demarcados entre lo que podía ser o psicoanálisis o lo que podía ser hipnosis o lo que podía ser regresiones o como ámbitos también un poco demarcados, ¿no? Tal vez no con la misma rigidez que en el ámbito de las tradiciones espirituales, pero tú has hecho aquí como un salto cuántico, un paso mucho más atrevido al fusionar tantas, ¿no? Entonces, quiero un poco eso, que hagas un poco tu reflexión de cómo llegas a sentir la oportunidad de hacer esto. Un poco de reflexión también de cómo te aseguras de que eso es compatible, ¿no? De que una cosa no vaya de algún modo en detrimento de la otra, sino que se potencien. ¿Sabes? Es decir, que la onda expansiva que resulte de las dos cosas sea superior a la suma de las partes a cada elemento por separado, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo te aseguras de esto? ¿Te aseguras de ello intelectualmente, vivencialmente? ¿Lo experimentas sobre ti mismo? ¿Lo experimentas con otros antes de darlo a conocer, ¿no? Y vinculado con este aspecto de la creatividad y del no tener miedo de ser uno mismo, en fin. Con estas reflexiones iniciales he dado pues ya a entender que me parece fantástico el hecho de que uno es uno mismo, hace su síntesis, es su vida y de este resplandor de su propia vida va sembrando en la vida de los demás, ¿no? Pero como en tu caso es un ejemplo bastante extremo y curioso de este tipo de caso, pues me gustaría que comentases este proceso de esta apertura y de esta construcción. Muy bien. Primero voy a continuar con tu reflexión y después te contestaré a la pregunta que me hacías al principio. Es normal que si tú quieres hacer un recorrido y quieres llegar desde este punto hasta este punto, si es un camino largo, es un camino que requiere pues dar una serie de pasos, pues que
que todo el mundo te diga que si vas por este camino, pues que continúes por este camino, ¿vale? Que no cambies a mitad de camino. Cualquier cambio te puede llevar hacia atrás, te puede realmente entorpecer en ese desarrollo para llegar hasta ese punto. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las técnicas, la mayoría de los caminos que llevan a la transformación interior son caminos largos. Son caminos que realmente requieren de un proceso bastante elaborado y sobre todo de tiempo, de bastante tiempo y dedicación. Los caminos espirituales son caminos largos. Es normal que te digan que si sigues por ahí no cambies, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya estás recorriendo ese camino, ¿vale? Si no te vas a tener que encontrar con otro camino que quizás sea más rápido, quizá no, quizás sea más doloroso, quizá no, pero vas a tener que empezar por otro camino, ¿no? En el tema de las terapias, en el tema de lo que es la programación del subconsciente, todo lo que es herramientas o caminos que nos llevan a hacer cambio interior, pues en la mayoría ocurre eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque requieren un cierto recorrido. Entonces es normal que vas a un psicólogo y te diga, no, mejor que no mezcles con otra cosa, ¿vale? Que si sigues por aquí no metas nada que nos pueda realmente desviar del rumbo por el que estamos yendo. Lo cual es totalmente lógico, ¿no? Sí, sí, otra cosa. Sí. Quiero dejarlo. Es el peor momento para que lo dejes. Sí, es normal también, ¿eh? Es normal porque muchos de esos caminos siguen caminos a nivel energético de amplificación. Es decir, que realmente lo que estás haciendo es darle amplitud a la energía, al bloqueo que tú tienes ahí dentro, con lo cual cuanto más amplitud le das, llega un momento en el que al final, ¡pum!, se acaba disipando. Entonces, si lo dejas por en medio cuando lo has amplificado, te vas peor de lo que estabas y no lo has liberado. Con lo cual, en tu vida te vas a encontrar muchas más veces con esa situación que te duele, que no te gusta, ¿no? Entonces es normal también que te digan eso. O sea, todo tiene su lógica, todo tiene su porqué, ¿no? Con lo cual, después, por otro lado, a nivel energético pasa 3/4 de lo mismo. Es decir, todas las terapias energéticas, si tú estás haciendo una determinada terapia, esa terapia también tiene un recorrido a nivel energético, también es normal que te digan, no metas otras cosas que te puedan cambiar la evolución a nivel de frecuencia energética que tu cuerpo está teniendo, con lo cual mejor no mezclar. Entonces, en la mayoría de terapias, en la mayoría de técnicas, en la mayoría de caminos, lo lógico es no mezclar, ¿vale? Dicho eso, ¿qué es lo que yo hice? Yo al final lo que hice no fue coger y mezclar. Lo que yo hice fue analizar más de 50 técnicas que nos permitían llegar al subconsciente, llevar a cabo una determinada cambio de programación que nosotros tenemos a nivel subconsciente, pero no las estudié, las estudié, y cuando digo las estudié, evidentemente experimenté y vi resultados y vi muchas cosas, pero no lo hacía para aprenderlas, lo hacía para entenderlas. Es decir, ¿qué es lo que hace cada una de ellas para que realmente tengamos los cambios que tenemos? Cuando las entendí, también entendí cuándo sí funcionaban y cuándo no funcionaban. Entonces, en función de cómo estaba la persona en origen, esa técnica le podía funcionar o no le podía funcionar. Entonces entendí en qué situaciones sí y en qué situaciones no, con cada una de ellas. Entonces entendí a nivel subconsciente qué es lo que tocaban, es decir, qué es lo que realmente estaban cambiando y cuál es el camino que seguían para hacerlo. Lo que me di cuenta haciendo eso es que no había ninguna que realmente abordase todos los elementos que nuestro subconsciente tiene en cuenta para llevar a cabo sus decisiones en el día a día. Y entonces fue cuando dije, a ver, si no hay ninguna que realmente toque todos los elementos que hay que tocar, pues montémosla. Inicialmente sí que pues, cogí muchas ideas de otras técnicas que había, pero después con el tiempo al final acabé yo desarrollando otras técnicas propias que permitiesen hacer eso mucho más rápidamente. ¿Cuál es el objetivo? Que si tú quieres llegar de aquí a aquí, que no tengas que seguir un recorrido, que lo hagas de forma inmediata. Es decir, que realmente no tenga que pasar un cierto tiempo hasta que cambies esa situación de programación que tú tienes a nivel interior, sino que lo puedas hacer así, de inmediato. Y eso se puede. Entonces, a lo que fui es que había algunas técnicas que ya lo estaban haciendo de forma parcial y lo que desarrollé es el conjuntar las distintas piezas que nos permiten cambiar todo lo que tenemos que cambiar a nivel del subconsciente para hacer la transformación de forma inmediata. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que si tú ya has pasado de aquí a aquí, lo que tienes que hacer después es marcar otro objetivo, definir otro punto al que quieres llegar. Entonces, utiliza la técnica que quieras. Puedes hacerlo de forma inmediata también, pero puedes seguir otros caminos, no pasa nada. Es decir, en el caso nuestro, por ejemplo, con Método Íntegra, pues una vez lo has hecho, una vez lo has aplicado, puedes utilizar otras técnicas, sí. ¿Por qué? Porque no estás mezclando, porque no estás en mitad del recorrido, porque ya estás en ese punto de destino, ¿no? Entonces eso es lo que a mí a donde yo he llegado, ¿no? Entonces no es una mezcla, sino definir algo
pues para realmente dar un salto cuántico, como tú decías, ¿no? Para dar un salto de programación instantáneo a nivel de tu subconsciente. Además está el tema de que, vamos a ver, todo lo que es auténtico en la vida está cambiando y está evolucionando, ¿no? Así que también a veces nos hacemos una composición del lugar, ¿no? Que en un momento dado decimos es esto y ya la damos un poco por definitiva, pero como estamos en evolución y estamos aprendiendo y estamos cambiando y estamos transformándonos, enseguida aparecen elementos nuevos que nos dan nuevos ingredientes, que nos hacen reconfigurar el panorama y hacer un salto evolutivo en eso que habíamos concebido y de paso pues ayudar a los demás a otro nivel superior, ¿no? Y creo que hay algo de ti también en tu recorrido, que no solo llegas un poco como a una conclusión de cuál puede ser la mejor manera, sino que vas siguiendo una línea de evolución en esto. Sí, yo realmente, cuando decidí cambiar de profesión y asumí la profesión de ser feliz, pues lo tenía muy claro que tenía que ser algo que yo pudiera mantener toda la vida. Pero una vez yo ya era feliz, esa profesión no me llenaba. Entonces cambié mi profesión por ser feliz y ayudar a los demás a que también lo sean. Con lo cual todo lo que estoy haciendo es para permitir que todas las personas, quien quiera acercarse, ¿vale? Ya sea a través de los libros, a través de los cursos, a través de los vídeos, por internet, por donde sea, que realmente pueda ayudar a la gente a que cambie su vida para que sean como ellos quieran. Yo no busco, como decía en alguna ocasión, yo no busco cambiar a nadie para que sea como yo. Al contrario, tú define cómo quieres ser y sé cómo tú quieras ser. Sería muy aburrido si todos fuéramos iguales, vamos, sería una vida en la que sería totalmente plana, ¿no? Porque no habría cambios ni de gente ni de nada. Pero todo está en continuo cambio. Tú estás diciendo bien, no hay nada que se mantenga estable. Nosotros nos estamos cambiando nuestra programación a nivel subconsciente a diario, de forma inconsciente, sin saberlo. Es decir, en base a lo que hacemos, lo que oímos, las experiencias que tenemos en cada momento, estamos cambiando nuestra programación. Entonces nada se mantiene estable, ni el edificio este que tenemos aquí delante se mantiene estable. Déjalo pasar 20, 30, 40 años y ya verás cómo se va deteriorando si no haces nada. Todo, absolutamente todo, va cambiando. Nosotros también. Y de hecho nosotros cambiamos muy, muy rápidamente. Y si sabemos cómo, podemos cambiar de forma instantánea. Ya no solamente rápidamente, no solamente pasando los meses o los años, no. De forma instantánea podemos ser otra persona. Y eso es maravilloso, eso es fantástico, ¿no? Sí, sí. Si nos puedes comentar, Ricardo, un poco tus cambios fundamentales en los últimos años y que también han dado lugar como una evolución, ¿no? del método con el que trabajas. Sí, la verdad es que yo... Y relacionado también con tus experiencias, si quieres también añadir alguna. Sí, claro. Yo durante, cuando decidí ese cambio de vida, cuando me metí en este mundo de la felicidad, lo primero fue meterme en el mundo de la energía, de esa realidad energética de la que formamos parte, entenderla, entender cómo funcionamos. Después entré en el mundo de la mente, de nuestro subconsciente, de esa capacidad, esa dualidad que tenemos a nivel de la mente y de la programación que tenemos a nivel del subconsciente y después, pues eso, los muchos caminos que nosotros teníamos para llegar al subconsciente, ¿no? Acabé definiendo uno, tocando dos piezas dentro del subconsciente, lo que serían las creencias y lo que son los bloqueos emocionales. Y a partir de ahí empecé pues, con los libros, empecé con los cursos, guiando a las personas en esa transformación pues, para alcanzar estados de bienestar interior, ¿no? Estados de paz, estados de plenitud, para que fueran felices, ¿no? Una vez hecho eso, ¿con qué me encontré? Con personas concretas, puntuales, que a pesar de llevar a cabo esa transformación en los cursos, pues pasaban los días, pasaban las semanas y no cambiaban. Claro, mi forma de entender la vida es que aquello que haga tiene que generar impacto en todos. Es decir, que realmente si hay alguien que está mal, si hay alguien que realmente quiere cambiar su vida, seguro que la puede cambiar. Y si no la está cambiando con aquello que estamos haciendo, es porque me falta información, porque no estamos tocando algo más que habría que tocar, ¿vale? Porque habría que retocar o cambiar algo más de esa programación que tiene. Entonces, me puse a investigar en más temas que realmente pudieran estar tanto a nivel subconsciente como incluso más allá. Y entonces fue cuando aparecieron pues, los traumas emocionales, fue cuando aparecieron lealtades familiares, acuerdos kármicos, energías ya que trascienden lo que es el propio subconsciente de la persona, es decir, que están ahí, que nos vinculan, que nos condicionan, que nos llevan a vivir de una determinada manera, pero que no es directamente nuestra programación, sino que trasciende nuestra programación, ¿no? Incluso después llegué, pues no sé, me preguntabas anécdotas,
pues a cosas mucho más curiosas, ¿no? Es decir, a nivel energético, nosotros vivimos en un mundo en el que percibimos a través de nuestros 5 sentidos una pequeña parte, minúscula, de todo lo que hay, ¿no? Nosotros no vemos lo que vemos, pero hay mucho más. Y en los cursos empezaron a aparecer esas cosas, ¿no? Empezaron a aparecer pues, personas que tenían la capacidad pues, de ver los espíritus, por ejemplo, y estar en un curso, pues una persona que no le salía el test muscular. Yo utilizo normalmente, enseño el test muscular del balanceo, que te pones de pie y tu cuerpo se mueve solo en función de la respuesta de tu subconsciente, y personas que no se movían, ¿vale? Y por mucho que hacíamos cosas, no se movían. Y haber otras personas en el curso que tenían esa capacidad de ver espíritus y decir, no, es que no se puede mover, es que lo están agarrando. Y si lo está agarrando, no se puede mover. Bueno, pues me abrió un mundo totalmente nuevo. Un mundo en el que en el curso de avanzado de Método Integra entramos y en el que pues trabajamos con el tema de los espíritus y, vamos, es impactante. O sea, realmente todo lo que hay ahí detrás es impactante. Entramos en temas de magia negra, de hechizos, de mal de ojo, de maldiciones, energías que están ahí, que nos atan, que nos condicionan, que nos empujan en una determinada dirección. Y que si no somos capaces de gestionarla correctamente, pues evidentemente en nuestra vida no vamos a tener nunca el control de ella, por mucho que programemos nuestro subconsciente. Es decir, por mucho que tú estés cambiando tu programación, mientras estén esas otras energías ahí, tú no vas a poder cambiar tu vida. Entonces, pues bueno, es curioso, ¿no? Venimos del subconsciente puro, 100%, y hemos evolucionado a mucho más, muchísimo más. Y todo el abordaje que hacemos de toda esta realidad nada tiene que ver con ninguna de las técnicas que había o que existen o que realmente han podido llegar a mí o no en ningún momento, simplemente porque no las he estudiado. Es decir, porque lo que buscaba era saber qué es lo que había y ya lo que yo buscaba era desarrollar técnicas que nos permitieran eliminarlo de forma inmediata. Y es lo que hacemos, ¿no? En cuestión de pocos minutos eliminamos cualquiera de estos temas y con mucha facilidad. Y también has desarrollado más como una especie de conciencia de lo trascendente, ¿no? Y lo has incorporado también un poco aquí. Bueno, en el fondo cuando te das cuenta de esa realidad que es muchísimo más amplia de lo que nosotros vemos a través de nuestros ojos, pues claro, te das cuenta de que hay cosas que son trascendentes y otras que no. Y lo que no es trascendente, pues es evidentemente lo material que tenemos alrededor. Y si realmente pues, te das cuenta de que después de la muerte todo continúa, pues estás adquiriendo una trascendencia, estás adquiriendo una visión de la vida con una perspectiva muchísimo mayor. Y eso te da un poder brutal, eso te da una capacidad enorme y te da el poder de realmente, hasta cierta medida, controlar cómo vives tu vida, ¿no? Porque nosotros siempre vivimos de forma reactiva en función de nuestra programación, pero adquirir esa visión de la vida te lleva a programarte para que todo esté bien, para que, oye, todo tiene sentido, ¿no? Es decir, no hay nada que no tenga sentido de todo lo que vivimos. Por malo que sea, todo tiene sentido. Y esa trascendencia es muy importante adquirirla. Y evidentemente la adquieres cuando eres consciente y sobre todo cuando sabes gestionar esa realidad. Yo siempre digo que a mí no me gusta, yo no busco que nadie me crea. Yo lo que busco es que la gente se dé la oportunidad de experimentar. En el momento en el que te das la oportunidad de experimentar, ya no lo crees, lo sabes lo que estás viviendo. Entonces, lo que yo busco es que la gente sepa, no que crea. Bien, Ricardo, pues muchas gracias por este nuevo rato de compartir y de profundizar. Muchas gracias, Francesc.